Señor, y hoy vamos a hablar sobre cómo Jesús confirma a sus discípulos. Y esto sale en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Y vamos a ver dos versículos que yo lo iba a dar en discipulado, pero lamentablemente voy a tener que dar la respuesta ahora. Lo iba a dar para que ustedes la buscaran, pero vamos a ver la respuesta ahora. Dos versículos que también han sido muy mal utilizados por la iglesia evangélica y que tiene un concepto o un contexto distinto al que a veces escuchamos por ahí. Jesús confirma a sus discípulos. Juan capítulo 20 de los versículos 19 al 23. Búsquelo ahí en su Biblia. Y si no trajo Biblia, ahí en la pantalla va a aparecer los versículos. Juan capítulo 20, de los versículos 19 al 23. Jesús se aparece a los discípulos. Lo encontramos, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Es los versículos que vamos a ver hoy día, que tienen una relación importante con los discípulos en ese momento, pero también tiene un eco que nos llega a hoy día para también poder aprender lo que el Señor ha dado y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Recordemos ya que Jesús ha resucitado y comienza a aparecérsele a algunas personas. Se le apareció a María Magdalena, a las mujeres que lo siguieron desde Galilea, Cleofas y sus compañeros que iban camino a Emaús. También se le apareció ya a esta altura a Pedro. Ya todo eso había ocurrido en un mismo día o en una misma jornada. Lo que no había sucedido hasta ese momento es que se le apareciera a los 11 discípulos cuando estaban juntos. Y aquí, hermanos, comienza a aparecer el Señor a los discípulos después de haber sido enjuiciado, después de haber sido blasfemado, después de haber sido dejado solo, porque todos los discípulos salieron arrancando. Siempre se dice que Pedro es el que le negó, pero los demás lo dejaron solo, y es la misma actitud, salir arrancando, y lo dejaron solo, que sufriera las consecuencias de la muerte y de la crucifixión. Están los discípulos ahí reunidos, como dice la Escritura, por causa del miedo, por causa de la angustia, por causa del dolor de que su maestro ha sido crucificado. Pero sin duda, hermano, es el día más glorioso que van a vivir los discípulos. El primer día de la semana, según el calendario judío, era el día domingo. ¿Ya? Y aquí están todos reunidos y aquí comienza. Lo primero es la restauración de los discípulos. Y si yo preguntara cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser restaurados, todos dirían yo. Levantaríamos la mano lo más alto posible para decir: Señor, yo necesito ser restaurado. Los discípulos se encuentran a puertas cerradas, ahí está
10 de los discípulos porque faltaba Tomás. Ese lo vamos a dejar para el otro domingo. Ya, está muy bueno también. Pero Tomás no estaba presente, por lo tanto estaban ahí los 10 discípulos, estaba Cleofas, sus compañeros, los que iban camino a Maús, también estaban ahí reunidos, y un indeterminado número de creyentes, no solamente los 10, sino que habían varios, muchos que estaban ahí reunidos, y entre ellos también las mujeres. Seguramente estaban atormentados, estaban con la duda. Recuerden, hermanos míos, que ya Jesús había resucitado, la tumba estaba vacía. Me imagino los 10 y todos los creyentes conversando: ¿será verdad? Pedro, ¿será verdad que Jesús se te apareció? María Magdalena, ¿será verdad realmente Jesús se le había aparecido a algunos, no a todos? Pero yo creo, hermanos míos, que el testimonio de ellos debería haber inflamado el corazón de los 10 discípulos, debería haberlos dado el momento de darle gloria, de darle honra, pero estaban ahí aturdidos todavía, porque no sabían realmente si esto había sido de verdad o estaban soñando. Pero sí algo nos deja claro: estaban congregados, estaban juntos. A pesar de su débil fe, estaban ahí todos juntos. Porque si no hubieran tenido fe, hubieran salido arrancando cada uno por su lado. Pero estaban ahí congregados, hermano. A lo mejor una fe débil, a lo mejor una fe torpe, por querer decirlo. Pero estaban ahí con una verdadera fe. Y estaban perseverando. Quizás llorando el uno con el otro. Sí, quizás alentándose el uno con el otro. Y la primera enseñanza, hermanos míos, es para nosotros. Qué importante es poder congregarnos. Ya el pastor se va a poner pesado al decir que tenemos que venir a la iglesia. No es que seamos pesados, hermanos míos. Tomás se perdió la bendición de haber visto a Jesús resucitado. Se perdió la bendición de los discípulos. Están tristes, amargos, me estoy adelantando, pero cuando aparece Jesús comienzan a alegrarse, su corazón comienza a contentarse, porque qué es importante, hermanos míos, poder reunirnos, congregarnos, porque no sabemos lo que Dios va a hacer. Nos va a hablar a través de la palabra, a través de una alabanza, a través del mensaje o del saludo de alguien. Quizás Dios va a utilizarlo a usted para poder bendecir a otra persona, pero a veces nosotros estamos: es que me duele la cabeza, es que tengo que hacer esto, es que hoy día es el día del padre, día del niño, día del abuelito, del perro, del ratón, es día de cualquier cosa y hay que celebrarlo. Cuidado, hermanos míos, hay días que a lo mejor podemos estar con la familia, pero no todos los domingos vamos a faltar, porque hay un día que celebrar. Cuidado, porque vuelvo a decir, a lo mejor ese es el momento que Dios quiere obrar en medio de su vida, o quiere utilizarlo para beneficio de otros. Aquí están los 10. Lamentablemente Tomás, como dije, se perdió la bendición de estar ahí porque estaba disperso, separado del resto de los discípulos. Y es así como Jesús se coloca en medio de ellos. Hay mucha historia, hay muchos estudios que dicen que alguien le abrió la puerta, que Jesús atravesó la puerta. Vamos a dejar eso de lado y en algún momento, a lo mejor en el discipulado, podemos hablar de eso. Pero la forma, hermano mío, en que Jesús se presenta y se coloca en medio de ellos es señal de que Jesús realmente había resucitado y que traía un mensaje de restauración para la vida de estos discípulos. Pero no solamente traía el mensaje de restauración, su sola presencia, hermanos míos, era una demostración de misericordia. Si yo pregunto a cada uno de los que estamos aquí, ¿merecemos la presencia del Señor? Pero la sentimos. ¿Sabe por qué? Por su misericordia, nada más que por su misericordia. Aunque Pedro fue el quien le negó, todos lo dejaron solo y huyeron, pero el Señor se presenta ahí en medio de ellos para mostrarle su gran amor y su gran misericordia. Y algo que me llama la atención es que Jesús se acerca a ellos, no ellos al Señor. Quizás aún hemos fallado, quizás en algún momento le dimos vuelta a la espalda,
hacer las cosas que hacíamos comúnmente, orábamos, buscábamos del rostro, a lo mejor hemos ido quedándonos en el camino, pero a pesar de eso, Dios a través de Jesucristo se presenta frente a nosotros por solamente su misericordia. Jesús se aparece allí para animarlos, para consolarlos, para alegrarse con ellos, para confirmar su fe, pero también para darle una misión. ¿No es eso lo que necesitamos cuando caemos? Que Cristo se aparezca en nuestra vida. ¿No es eso lo que necesitamos cuando le fallamos? Porque cuando le fallamos, ya nuestra mirada no está mirando el cielo, está mirando el suelo. El rostro de vergüenza. Cuando pecamos, ya no andamos contentos, andamos angustiados porque le hemos fallado al Señor. No necesitamos eso, que se aparezca el Señor frente a nosotros con su amor y con su misericordia. Las palabras del salmista David daban a entender la situación de los discípulos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Con paréntesis, el ciervo expande un olor que le llega al oído, a la nariz de sus enemigos. Por eso el salmista compara su necesidad de buscar a Dios con el ciervo, porque el ciervo, cuando es seguido por su presa, ¿sabe lo que hace? Busca un arroyo, porque al sumergirse al agua, ese olor desaparece y su enemigo ya no lo persigue. Y el salmista está diciendo así: oh Dios, yo anhelo y me desespero por tu presencia, por sentir tu presencia, Dios. Y me imagino los discípulos en ese momento querían confirmar su fe, querían levantarse, pero no hallaban cómo hacerlo, hasta que el Señor se aparece ahí para calmar su sed, para calmar su hambre y para darle vida nuevamente a esos corazones que estaban abatidos. ¿Y cómo lo hace? Como lo haría cualquier cristiano cuando usted peca. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué hiciste eso? El Señor no le dice: ¿por qué me dejaste solo? Pedro, ¿por qué te arrancaste si dijiste que ibas a estar conmigo? ¿Tu vida iba a dar por mí? Estoy seguro que más de algún cristiano le diría eso al otro. Menos mal que tu vida iba a dar por mí. Menos mal que iba a estar conmigo hasta la muerte. Menos mal que iba a hacer esto. El Señor no le dice nada de eso. No le recrimina. ¿Sabe lo que le dice? Paz a vosotros. Oh, qué glorioso. Ese es el saludo que hasta el día de hoy los judíos, hermanos, lo dicen: Shalom Aleichem, paz a vosotros. Es un saludo cultural. Pero aquí, hermanos, con el Señor cobra un nuevo sentido, ya que recuerden que Jesús le había dicho antes de morir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo fui a morir por ustedes para que la paz ahora esté en sus corazones. Jesús les da este saludo: paz a vosotros. La he comprado a precio de sangre para que ustedes hoy día puedan tener paz aún en medio de las tribulaciones, aún en medio del conflicto, y también esa paz alcanza a nosotros. El apóstol Pablo llegó a decir ahí en Efesios capítulo 2, versículo 14: Cristo es nuestra paz. ¿Está atormentado su corazón? ¿Está angustiado su corazón? ¿Está atribulado su corazón por los problemas, las situaciones que vive? Cristo es su paz. Cristo es su consuelo. Cristo debe ser su gozo. Y Jesús se aparece en medio y le dice: paz a vosotros. Y de ahí viene el segundo punto, donde Jesús los trata con paciencia y los bendice con supremo gozo. Recuerden que aquí Cristo podía haberles recriminado todo lo que ellos hicieron, pero Jesús no les dice ni una palabra en contra de ellos, sino que les muestra su misericordia. Y nuevamente su misericordia es confirmar la fe de sus discípulos, mostrándole las evidencias. Les dice: oye, pasa a vosotros, tranquilos, soy yo, mirad mis manos,
mirad mi costado, mirad mis pies. Yo soy el que estuvo ahí en la cruz, pero ahora vivo. Miren, mírenme. Y los discípulos, al ver que realmente era el Señor, dice que se pusieron contentos, alegres. Ya no estaban atribulados, ya no estaban llorando, ya no estaban llenos de miedo, ya no estaban angustiados, sino que su corazón volvió a latir. Porque eso es lo que hace la presencia del Señor. Vuelve a dar vida cuando aún no la tenemos, hermano mío. Cuando estamos atribulados, cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados y la presencia del Señor nos habita o nos visita, es para darnos vida, es para darnos consuelo, es para decirnos, cálmate, estoy yo aquí, confía en mí, descansa en mí, echa sobre mí tus cargas, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar consuelo. Qué gran misericordia del Señor con sus discípulos, pero también qué grande misericordia del Señor también con nuestras vidas. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, dice Lucas, como veis que yo tengo. Y tanto es así que el Señor, me imagino, un Juan González cualquiera, ¿qué hay de comer? Sentémonos a comer. Se sienta a comer con ellos, hermanos míos. Se sienta a degustar la comida que había. Compartamos, comamos, alegrémonos en este momento. Ya ha pasado la angustia, ya ha pasado el dolor. Es el momento de celebrar y de ponerse contentos. Gracias, Señor. Gloria a su nombre, Jesús. El Señor lo que quiere cada vez que nos visita, hermanos, es alentar nuestro corazón. Vuelvo a decir, muchas veces las situaciones de la vida nos tiran al suelo. Muchas veces las dolencias, las situaciones nos hacen desconectarnos de Dios. Muchas veces las situaciones, hermanos, nos enseñan a ahogarnos en un vaso con agua. Pero cuando viene la presencia del Señor, ¿sabe lo que trae a nuestra vida? Calma, calma. Por eso Jesús, hermanos, cuando está en la barca se levanta y calma la tempestad. Porque es el único quien puede cambiar, calmar y poner paz en nuestro corazón. Y nuevamente les vuelve a decir, después de que les dice, mirad mis manos, mirad mis pies, paz a vosotros. Vuelve nuevamente a confirmar que cuando Él está en la habitación o en el corazón de alguien, Él produce paz. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos paz en nuestro corazón? ¿Necesita paz usted? ¿Necesita esa seguridad, esa quietud? No estoy diciendo que que se van a acabar los problemas y que no va a tener ninguna dificultad. No, estoy diciendo que usted va a tener paz aún en medio de esas situaciones. Va a tener la confianza de que usted no está solo, que hay alguien poderoso a su lado acompañándolo y diciéndole, hijo mío, vámonos de la mano juntos, vamos a enfrentar esta situación. También quería darles una esperanza. Cristo ha vencido la muerte, había resucitado, no solamente con su alma, sino que también con su cuerpo. En ese momento, en ese tiempo, el apóstol Juan, cuando termina de escribir la carta en el siglo I, había una herejía o un grupo llamado docetistas que decían que Cristo solamente había venido siendo divino, pero no en cuerpo de hombre. Y Cristo quería dejar claro que Él sí vino y tomó la forma de hombre y murió como un hombre, pero sin pecado. Por eso les dice, mirad mis manos, mirad mis pies. He resucitado con el mismo cuerpo que morí, pero glorificado. Y aquí están las evidencias. Jesucristo se aparece y trae consuelo. Jesucristo se aparece y trae paz. Jesucristo se aparece y vuelve a encender la llama de sus corazones. A veces nuestra llama quizás se ha apagado por distintas situaciones.
A lo mejor ya no somos tan fervientes como lo éramos antes. A lo mejor no adoramos al Señor como lo hacíamos antes. A lo mejor no servimos al Señor como lo hacíamos al principio. Pero cuando aparece el Señor, alumbrar nuestra vida nuevamente, es para que volvamos a tomar ese mismo camino que dejamos quizás de lado. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea? Tengo algo contra ti, que perdiste tu primer amor, que ya no tienes tu primer amor. No le dice eso, le dice: algo tengo contra ti, que has dejado de lado el primer amor. Aún lo tienes, pero fueron otras circunstancias que comenzaste a dejarlo de lado. Aún lo tienes, hermano. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, buscando del Señor, aviva el fuego del don que está en tu vida. ¿Quieres volver a tener esa llama? ¿Quieres volver? Deja que la presencia de Dios te toque nuevamente, para que vuelva a ascenderse esa llama y esa pasión por el Señor. Jesús les aparece a los discípulos para darle paz, para darles esperanza, pero también para capacitarlos para una misión específica. Sabiendo que hasta aquí ya Cristo ha tenido mucha misericordia de los discípulos, sigue dándoles muestra de misericordia. Tomando el versículo 22, les dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Muchos hoy día dicen que aquí Cristo les dio el Espíritu Santo, pero recuerden que el Espíritu Santo aparece en el Pentecostés, para que el Espíritu Santo pudiera actuar directamente en el corazón o en el comienzo de la iglesia. Cristo no tenía que estar en escena, y aquí Cristo todavía está en la tierra. Cuando dice que Él sopló sobre sus discípulos, fue sopló para nuevamente darles vida. ¿Se acuerdan cuando Dios toma al hombre y lo hace? Algo le faltaba, y era el soplo de Dios. Y cuando Dios sopla, produce que el hombre sea un ser viviente. ¿Por qué digo que algunos toman este versículo y lo malinterpretan? Porque usted a lo mejor ha visto muchas predicaciones donde los predicadores soplan y va y te sopla el Espíritu Santo, y eso no es de Dios, eso no proviene de Dios, es una mala interpretación de la Escritura. Aquí lo que hace el Señor es soplar aliento de vida para quienes estaban casi muertos, y nuevamente vuelven a ser levantados, nuevamente vuelven a ser despertados sus corazones, para prepararlos para lo que se iba a venir más adelante. Y le dice: recibid el Espíritu Santo, prepárense, porque lo que se viene para sus vidas es poderoso, y Dios los voy a usar de una manera tremenda en sus corazones. Cuando los discípulos recibieron el soplo de Dios, sus vidas comenzaron a cambiar. Sus vidas ya no fueron las mismas. Sus vidas volvieron a tener ese aliento de vida, y comenzaron a decir: realmente tú eres nuestro Señor. Realmente todo lo que dijiste, nos recordamos todo lo que nos enseñaste, y realmente podemos decir que tú eres el Señor. Y me voy a adelantar a algo que voy a hablar la próxima semana. Cuando Tomás, hermano, ve las marcas del Señor, ¿sabe lo que le dice? Señor mío, Dios mío, porque eso es lo que hace la presencia del Señor cuando habita en el corazón del hombre, cuando llega y es derramada en nuestra vida. Nosotros automáticamente le reconocemos a Él como Él es. Le reconocemos a Él por lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora yo pregunto: ¿usted le reconoce a Él como Él es? Él es el Señor,
Él es el Rey, Él es el soberano, Él es aquel que dejó su gloria, vino a la tierra, tomó la forma de hombre, murió en la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre para darnos perdón y salvación. Él es el alfa y el omega, como dice Apocalipsis, el principio y el fin, el Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. El Señor que nos capacita todos los días para servirle en su obra. Su gran amor, su misericordia. Los apóstoles o discípulos en ese momento son rociados con la gracia del Señor. Les faltaba ser llenos del poder, que iba a ser un poco más adelante en Hechos capítulo 2. En Pentecostés ellos iban a ser llenados con el poder del Espíritu Santo. Su nombre, Señor. Pero en ese momento Cristo, a través de ese soplo, le abre el entendimiento a sus discípulos para que pudieran comprender las Escrituras. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos míos. ¿Quiere aprender las Escrituras? ¿Quiere conocer las Escrituras? El Espíritu Santo es quien le da entendimiento. El Espíritu Santo es el soplo de Dios en nuestra vida, que abre nuestro entendimiento para poder entender las cosas del Señor. No solamente los discípulos tenían el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, sino que también usted y yo también tenemos aquel Espíritu. Amén. Bendito Rey. La pregunta es, ¿tiene el Espíritu de Dios usted? Escuché poco, amén. ¿Tiene el Espíritu de Dios usted en su vida? ¿Tiene el Espíritu Santo de Dios usted en su vida? Oh sí, hermano mío, el Espíritu Santo es quien nos dirige, el Espíritu Santo es quien nos levanta, el Espíritu Santo es quien nos fortalece, el Espíritu Santo es quien restaura nuestra vida, el Espíritu Santo es quien transforma nuestro corazón, el Espíritu Santo es quien nos muestra a Dios, quien nos muestra a Jesucristo tal cual es, el Espíritu Santo es que se revela a través de la palabra, el que nos da entendimiento. El Espíritu Santo, aquel Espíritu que fue soplado en los discípulos, que les dio vida y que en Pentecostés cambió y transformó la vida de los apóstoles, es el mismo Espíritu que también está en medio de nosotros. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra del Señor. Amados hermanos, ese Espíritu vive en nosotros, se manifiesta en nuestra comunión. Nos ayuda a crecer y a perseverar. Misericordia, Señor, gracias. Y ese Espíritu, una vez que fue derramado en los discípulos, a través del soplo, los prepara para la misión. A esos 10, porque todavía no estaba Tomás, Cristo los ordena para una gran comisión. Cristo lo hace parte de un inmenso privilegio. Apóstol significa enviado. Y Cristo fue el primer apóstol, fue enviado de parte de Dios para levantar a 12 y luego levantar a la iglesia. Sí, Señor. Como eres único, Dios. Cristo toma a esos 10 que están ahí y los prepara para una misión especial. Y es la predicación del Evangelio. Es la manifestación del Evangelio en sus vidas. Y sabe, a veces me da risa cuando uno escucha o lee o gente le dice que busca nuevas revelaciones, que busca nuevas señales, que está buscando el milagro de Dios. Hermanos, si usted y yo ya somos un milagro de Dios, ¿por qué buscar otro milagro? ¿Por qué buscar otra señal? Si lo que tenemos que buscar es la palabra de Dios, es la comunión con el Señor. Cristo es la palabra de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Su palabra no es algo externo, sino que es Cristo mismo revelado a través de ella.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Y a veces ni siquiera la leemos, a veces ni siquiera la comprendemos, a veces ni siquiera la estudiamos, hermano. Y cuando usted la abra, dígale: Señor, revélate. A través de este Espíritu Santo, dame entendimiento. Y el Señor le va a dar entendimiento. Oh, si alguno, dice la Escritura, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a conceder. Él no dice: a ver, no, a ti no. No, usted le falta sabiduría para entender la palabra, pídale a Dios y Dios se la va a conceder a través del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Santo es tu nombre. Alabado. Y la gran comisión para los apóstoles primeramente es predicar el Evangelio. Y la Escritura dice que los fundamentos ya fueron echados por los apóstoles. Y fue lo mismo, los apóstoles decían lo mismo que Cristo decía: que había que arrepentirse, que había que volverse a Dios, que había que buscar de Dios, que había que apartarse de los pecados. La misión de los apóstoles fue irrepetible. Y son ellos quienes reciben esta comisión directa de parte del Señor de comenzar a predicar y levantar la iglesia. Y en Hechos ya capítulo 2 vemos que la iglesia comienza a levantarse y a expandirse de una manera gloriosa. Ellos fueron comisionados para predicar a Cristo, al Cristo crucificado, pero también al Cristo resucitado y al Cristo glorificado. Y usted me va a decir: ¿cuál es nuestra misión entonces? Es repetir lo que los apóstoles decían. Y los apóstoles no le decían a las personas: venga Cristo, que Cristo le va a solucionar los problemas. Está enfermo, venga Cristo, si Cristo le va a sanar. A ver, le duele la guatita, venga Cristo, Cristo le va a solucionar el problema de la guatita. Está en depresión, venga Cristo. No, ¿sabe lo que decían los apóstoles? ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3.000 se arrepintieron. El segundo mensaje fue lo mismo: 5.000 se arrepintieron. Y así fueron arrepintiéndose uno y otro. Pero hoy día no predicamos arrepentidos y convertidos. No, es que eso les puede doler a la gente, se pueden molestar. ¿Cómo le vamos a decir eso? Hay que sobar los lomos. No, hermano mío, Jesús no le sobó el lomo a nadie, los apóstoles no le sobó el lomo a nadie, hablaba directamente al corazón. Amén. Ese es el mensaje que nosotros tenemos como responsabilidad que entregarle a los demás. Así es, Señor. Descubrí una cosa, que sin Juan 3:16, porque siempre nombramos Juan 3:16, ¿cuántos se lo saben de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y gritamos. Pero hermanos míos, descubrí en la Escritura que si usted da Juan 3:16, obligadamente tiene que dar Juan 3:36. Ay, pastor, si yo solamente hablo de Juan 3:16, estoy hablando de la mitad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta los homosexuales hablan este versículo. Pero Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Oh, nos gusta hablar del amor. La hermana así como quedó: ¿qué dijo? Nos gusta hablar del amor. No, si Dios es amor. Hermano, si alguien rechaza al Hijo, está condenado. Amén.
nombre, Señor. Así dice la Escritura. Señor. Si alguien acepta al Hijo, es salvo. Si alguien cree en el Hijo, gloria a Dios. Pero si alguien lo rechaza, está condenado. Por eso Jesús en la cruz le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús sabía que lo que estaban haciendo era malo y Dios iba a traer juicio sobre sus corazones. Y claro que trajo juicio, no solamente sobre los que estaban ahí, sino que el Imperio Romano también fue enjuiciado de parte de Dios. Y a través de los años sufrieron el juicio de Dios. ¿Cómo podemos descuidar, hermano, entonces esta salvación tan grande? ¿Cómo vamos a ser negligentes sabiendo que hemos recibido este gran privilegio de proclamar el Evangelio del Señor? ¡Qué grande honor y responsabilidad tenemos en nuestras manos! Señor. Sí, Señor. Ay, es que he sido honrado por el Señor porque soy llamado su hijo. Ay, es que tengo un honor, soy llamada su hija. Ay, es que Dios me ha honrado porque soy apóstol, profeta, evangelista, y empezamos a darle un montón de nombres. El gran privilegio que tiene la iglesia es que ha sido llamada a predicar el Evangelio del Señor. No hay más alto honor, hermano, que ser embajadores de Cristo. ¿Cuál es el ministerio que le fue entregado a la iglesia? ¿Cuál es el ministerio que le fue entregado a la iglesia? No lo diga. Ah, no lo saben. Lo he dicho no sé cuántas veces. ¿Cuál es el gran ministerio al que ha sido llamado la iglesia? Reconciliación. El ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando hay una pelea entre dos, uno tiene que llegar ahí para reconciliarlo, para guardarse, para no que tengan pelea. ¿Se da cuenta cuando la Escritura dice que si alguno tiene algo contra el hermano, antes de venir a ofrendar, ¿qué tiene que hacer? Ir a reconciliarse. Oye, ya pues pídeme perdón. No. El Señor no dice eso. No dice, si te ofendieron, anda y exígele que te perdone. Anda tú. Oye, pero si yo soy el ofendido, él habló mal de mí, anda tú y pídele perdón. Reconcíliate con él. El ministerio de la reconciliación es hacer que la gente, hermano mío, se reconcilie con Dios. Es que reconozca a Dios como el Señor y Supremo Rey y se reconcilie con Él, porque si no, la ira del Señor está sobre Él. Y a veces predicamos otras cosas, a veces enseñamos otras cosas, a veces hablamos otras cosas, hermanos míos. El Señor nos ha mostrado su gran compasión, nos ha restaurado, nos muestra su perdón, su misericordia. Dice la Escritura que se renuevan día tras día, cada mañana. Nos ha capacitado, nos ha fortalecido con su Espíritu, dándonos todo lo necesario para hacer como nos ordena, y nos ha entregado una gloriosa misión, el más alto honor y la más elevada labor a la que nosotros podemos entregarnos. Y es ser obreros en la viña. Y usted me va a decir, pastor, pero es que yo no sé. Es que yo soy vergonzoso. Cristo sopló el espíritu de vida sobre los discípulos. Estaban atormentados, estaban en el suelo. Y ese soplo, hermanos, los volvió a levantar. Los volvió a fortalecer, se volvieron a encender y ellos tomaron la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias. Y ese mismo soplo que fue dado a los discípulos es el que Dios ha soplado en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios estuvo en los discípulos a través del Espíritu Santo y también está a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó y transformó a los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que usted tiene hoy.
No es con espada, dice la Escritura. No es con fuerza, es con mi poder a través del Espíritu Santo. No se sienta limitado. Usted ni yo podemos, pero el Espíritu de Dios en nosotros sí puede. Ay, es que no puedo cambiar. Si usted ni yo vamos a cambiar, es el Espíritu Santo el que obra y transforma y cambia nuestra vida. Es que yo no sé, me da vergüenza, dice la Escritura, y recibiréis poder, recibiréis el Espíritu. Cuando recibas el Espíritu Santo, recibiréis poder. Amén. Es una dinamita, es algo que explota y nos levanta y nos da el ánimo y nos da la valentía para poder enfrentarnos Sí, Señor. a todo aquel que se levante en contra de nosotros o a todo aquel que necesite del Señor. El mismo Espíritu Santo que obró en los discípulos es el mismo Espíritu Santo que usted tiene hoy día. Es el mismo, hermano mío. No hay una diferencia. Han pasado los años, pero sigue siendo el mismo Espíritu y tiene el mismo poder y tiene la misma capacidad porque proviene de Dios. La Escritura dice: pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Mi presencia no pasará. Mi poder no pasará. Gloria a Dios. Necesita nueva fuerza, tiene el Espíritu Santo. Necesita valentía, tiene el Espíritu Santo. Necesita que su vida sea transformada, deje que el Espíritu Santo transforme su vida, hermano mío. Alabado su nombre, Jesús. Gracias, Dios. ¿Cómo rechazar ser obreros en esta mies tan gloriosa? La Escritura dice, refiriéndose a los obreros, la mies es mucha. ¿Y qué dice el obrero? ¿Saben por qué? Porque no queremos trabajar. No queremos trabajar. Y no piensan, ay, que tenemos que ser todos pastores, tenemos que... No, si trabajar en la obra, hermano, es hacer el llamado que Dios nos ha hecho, que es anunciar sus virtudes. Es anunciar no solo con nuestras palabras, con nuestra vida, lo glorioso que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios, lo grandioso y lo misericordioso que es nuestro Dios. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cómo podemos estar ociosos sabiendo que la mies es mucha? El arado está delante de nosotros. ¿Lo vamos a tomar o vamos a mirar hacia atrás? La Escritura dice que aquel que pone las manos en el arado no mira para atrás. Sigue adelante. Sigue adelante. A pesar de las circunstancias, sigue adelante. No mira su mirada hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que era. Mira lo que está viviendo en ese momento y lo que viene en el futuro. Termino con esta frase. Te invito en el nombre del Señor a tomar este arado y mirar hacia adelante, hacia Cristo, quien nos ha llamado, quien nos ha salvado y quien nos ha amado al punto de dar su vida por nosotros. Sigamos firmes y constantes, llenos del Espíritu para su gloria. Necesita que su vida sea vivificada. Deje que el Espíritu Santo sople en ustedes. Necesita que su vida sea transformada. Deje que el Espíritu Santo transforme su vida. Oh, y la Escritura, hermano, sabe, en Hechos nos nombra una y otra vez que los discípulos fueron llenos, y fueron llenos, y fueron llenos, porque en la presencia de Dios, hermanos míos, no es como Santiago de Chile, que cuando hay un problema le cortan el agua. En la presencia de Dios no hay cortes de agua, hay fluidez, hay fluidez. Hay fluidez. Puede ser lleno hoy día y puede ser lleno mañana, y puede ser lleno pasado mañana, y puede tener una llenura ahora y puede tener una llenura más tarde. Es solamente a la disposición del corazón. Dios quiere llenar y llenar y llenar nuestra vida, pero no para que dancemos y cantemos y tiremos las sillas para allá. No, es para que vayamos y demos testimonio del gran poder y misericordia de nuestro Dios.
Los discípulos desde este momento no fueron los mismos. Desde el momento que Dios visita nuestro corazón, nuestra vida tampoco puede ser la misma. Y si es la misma, es porque la presencia de Dios no nos ha visitado. Porque cuando la presencia de Dios llena, llena todo. Y cuando llena, transforma, cambia, restaura. ¿Necesitas ser restaurado? Deja que el Espíritu Santo te levante. ¿Necesitas nueva fuerza? Deja que el Espíritu Santo te dé nueva fuerza. ¿Necesitas nuevo aliento para volver a seguir adelante? Deja que el Espíritu Santo te sople y te dé nuevamente el aliento para seguir adelante. Porque todavía nos queda mucho por hacer. Iglesia, todavía nos queda mucho por hacer. Predicarle a los nuestros, predicarle a nuestro entorno, dar testimonio de que somos hijos del Señor. Y eso lo vamos a lograr con el soplo del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. A veces es necesario volver a mirar a la cruz. A veces es necesario nuevamente, hermanos, ver lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones.